Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas aquí con Javier Orgaz. Encantado de estar una vez más, un día más o un día menos con todos vosotros. Muchísimas gracias por el apoyo recibido por toda la comunidad. Bueno, por toda no, pero por mi comunidad sí, con toda mi perfumería. Y bueno, vamos a atacarle ya al vídeo de hoy. Señoras y señores, Orgaz Privé. Llega el momento de Acqua di Parma Notte di Colonia 4. Para mí es una de las más interesantes. Ahora veréis la aproximación de lo que es la botella. Y la verdad es que se sale de la zona de confort, como siempre digo, aunque tengo una zona de confort que es muy confortable. Pero aquí nos salimos de la zona de confort. Cuando la probé dije, Dios mío de mi vida, mira, Acqua di Parma ha hecho algo que se sale de la zona de confort. Y está aquí. Aquí está. La botella pesa un montón. Se sale también de la típica botella que estamos todos tan sumamente acostumbrados de las redonditas. Y emprendemos el viaje retro vintage con Acqua di Parma Notte di Colonia. Vale, pues ya estáis viendo, botella cuadradica, tapón plástico y de metacrilato con peso. Y efectivamente atacamos ya a este tipo de vaporizadores que funcionan espectaculares. Este vaporizador va fenomenal. Y esto huele a gloria bendita. Vamos para allá, venga. ¿Para qué andarnos con más tonterías? Que me gusta a mí mucho. De todas formas tengo que decir que son las 8 de la mañana y no llevo ningún perfume. Así que este es el de hoy. Señoras y señores, notas de salida, corazón y fondo, y son escasas, ¿eh? La salida es cítrica con mandarina y bergamota, con un corazón de flor de azahar de naranjo y rosa turca. Ládano, opoponaco y pachuli en el fondo, en la base de esta fragancia. Bueno, primero pega un escopetazo fuerte. Esta de aquí zumba. Y son 2 metros. Destele proyección aproximadamente durante unos 10 minutos. Con una duración aproximada de unas 8 horas. A partir de ahí es necesario refrescar. Pero es que antes seguro que habréis refrescado. Creo yo lo hago. A ver, el tema del refresco aquí, porque te dé la gana de refrescar, como siempre digo, el caso está en que no sería necesario, porque aguanta muy muy bien. Entonces tenemos ahí la baza jugada de que da la cara, es sobradísimamente bien para ser un agua de Colonia. ¿Por qué dura tanto? O a mí me dura tanto por las resinas. Es muy resinosa, es balsámica también, es que nos juntamos con todo, ¿eh? Tenemos resinas, tenemos bálsamos y se notan muchísimo. Es muy vintage, ¿vale? Es un agua de Colonia vintage, no lo siguiente. Pero dentro de que sea vintage, no lo siguiente, el tema está en que es muy de lo que se hacía hace pocos años, es decir, eau de toilettes con comportamientos muy bestias. No estábamos tanto ya en las concentraciones parfum o de parfum y tal. No, elixires. No. Antes, y quiero decir antes, entre el año 2016-2015 empezaron ya a hacer, bueno, incluso antes, pero ya a ver, vamos a ver, voy a situar la cosa. Hace como antes de la que fue en el 2020, el eau de toilettes eran más concentradas. Entonces teníamos eau de toilettes que rendían un montón por encima de lo que debería de ser un eau de toilette.
Es decir, comportamientos de pues 9 horas, 10 horas, hasta incluso pues 24. Y esto se daba mucho, y sobre todo donde se daba era en la casa Puig, ya lo sabéis, estoy haciendo un poco de historia. Si patino en fechas, lo siento, pero más o menos. Entonces, todas estas cosas ya están desapareciendo, las firmas van reduciendo y para aumentar en concentración eso de PACFAM. Esta llegó justo cuando se estaba ya empezando con el tema de los reajustes, pero llegó a tiempo de ser un agua de colonia, ojo, cuidado que no, uno de Toilet tampoco, la concentración es ligeramente más baja, y tener unos rendimientos bestiales. Entonces, para un agua de colonia. Entonces, todas estas cosas hay que ponerlas en valor. A partir de ahí, efectivamente, estás pagando también la marca, la calidad de las materias primas que se emplean. Y entonces entramos en que me parece una pasada el precio que tiene. Sí, lo sé. Pero para un coleccionista de fragancias es muy importante el tener calidad. Y ya está. Y no hay otra. Me temo que no hay otra. Puedes tener cosas más económicas, por supuesto, pero cuando ya te metes en este mundo no hay marcha atrás, me temo. Quieto parado. Recordad suscribiros al canal, darle al like y pasaros por www.javierorgaz.com. Y como no os hagáis mecenas ni miembros del canal, una cosa o la otra, o las dos a la vez, que se puede, maldición orgásmica. Ya lo sabéis, he dicho. Una salida en bergamota y mandarina, deliciosa la mandarina, porque es deliciosa, pero cuando atomizáis, os dais cuenta de que ya automáticamente pasa algo en la fragancia, y es decididamente todo el tema de resinas que lleva. Además es que cogéis la fragancia, movéis y ya notáis que aquí sucede algo importante, y es que además si dais atomización en piel os va a formar hasta incluso una, por lo menos esta, ojo, cuidado que no lo hace con todas. Aqua di Parma no pasa con todas, pero en esta sí se nota perfectamente la película de, lo que pasa es que aquí no tengo suficiente luz quizás, pero se nota el brillo perfectamente y se queda con película, ¿vale? Entonces va cargadica, a pesar de que ponga agua de colonia, va cargadica, y evidentemente deben de ceñirse a lo que son las concentraciones. Es vieja escuela, yo no la encuentro quizás tan femenina, porque es unisex, o está reconocida como unisex, pero yo no la encuentro tan femenina precisamente por eso, porque está muy subida en tonos que son demasiado punzantes, a pesar de que luego cuando hace la transición ya en el tiempo y llegas a la tercera hora, cuarta hora, se queda más deliciosa, se queda como más jugosa, pero también sigue manteniéndose punzante, y el ládano hace mucho para que se dé, o para que dé lugar a todo esto. Encima debemos de tener en cuenta de que el jazmín está trabajado de una forma animálica, carnosa, y que la rosa va adornando, pero no empolvando, esta agua de colonia 4. Entonces debemos de tenerlo presente. No vamos a tener una nota de rosa que sea imperante ni predominante dentro de la composición, porque realmente en cuanto a las notas de corazón, el protagonista o la protagonista no deja de ser el jazmín. Entonces, pero un jazmín muy carnoso, muy cárnico, animálico. No es floral en sí, como percibir un jazmín que estás oliendo, como digo muchas veces, el ramillete. Es carnoso, animálico. Es que no quiero darle más vueltas. Paso a las notas base. Ládano, poponaco y pachuli. Sí, y además paso las notas base por decir, venga, segmento notas de fondo, pero realmente ya las he estado mencionando desde el principio, porque se notan desde el principio. Ya solamente me quería referir más que nada al pachuli, con esa nota verde que va aportando a la fragancia, pero que, cuidado, por la botella pesa un montón, pero un montón, que es una barbaridad. Bueno, tema pachuli va redondeando también, pero no os penséis que os vais a encontrar un pachuli clásico al más puro estilo Aqua di Parma, que normalmente suelen ser pachulis que son verdes. Aquí el pachuli sí que lo tenemos ligeramente ambarado y con dejes resinosos. Evidentemente
no es una fragancia versátil, ni muchísimo menos. Es una fragancia que además juega mucho también en el entorno de la noche, pero no es una fragancia que es tan especial que hay que medir mucho también cuándo ponértelo por la noche. ¿Es sumamente versátil? No, no lo es. Hay que escoger el momento. Aquí en esta fragancia sí que hay que escoger el momento. Me gusta mucho para las mañanas, pero no me gusta para... La tengo ya a tiempo, La tengo ya a tiempo, he estado dándole buen uso, pero es la típica fragancia que debes de usar cuando te apetece, porque es punzante. Entonces no es algo que digas, voy a echármela todos los días. Esta fragancia no es para echártela todos los días. Puedes usarla cuando te venga en la real gana y sí que es versátil con respecto a que la puedes usar cuando te venga en gana. Pero a mí personalmente me pasa como con... Es un ejemplo, no huelen igual ni por asomo. Pero me pasa como con Ángel de Mugler. Me la tengo que echar cuando me viene en gana, cuando me apetece realmente, porque si no, no la uso. Y eso es lo que me pasa con esta. Esta es decir, venga, hoy te toca. Y entonces vas y te la pones. Porque si no, yo en lo personal no es una fragancia de uso diario. Es una fragancia para cuando te apetece. Edades, es madura. Es una fragancia madura. Es una fragancia que tiene un toque old school, vintage. Y que efectivamente, pues ya para empezar, en el rango de edades nos vamos ya a partir de los 30 años, que es cuando empezamos a valorar determinados aromas. La gente más joven está por los dulzores y por otra serie de tendencias que marca mucho el mercado, y entonces esta fragancia pues se les va a quedar un poco raruna. Así que con Notte di Colonia tenemos la baza de que vamos a ser originales, es que vamos a tener potencia durante un montón de horas, que si queréis podéis reaplicar, efectivamente, y si no, no hace falta reaplicar, porque además tenéis el aporte de la ropa y cae en ropa y esto aguanta mucho, muchísimo, mucho. Tiene unas notas, de verdad, vuelvo a insistir, las notas son muy animálicas, y tiene toques cosméticos, ¿vale? Para darle ese toque femenino le han dado toques cosméticos, pero no son toques cosméticos al uso, porque digamos que efectivamente lleva la rosa, tiene un toque cosmético, ligero toque cosmético a laca del pelo, ¿vale? Pero es ligero, no lo encuentro tampoco excesivo, pero sí que tiene ese toque de laca, así que debéis de medir muy mucho y entender que si os interesa o no os interesa. De esta, desde luego, no os recomiendo una compra a ciegas, porque tiene, yo creo que es de las Acqua di Parma la que más personalidad puede llegar a tener, porque es raruna, ¿vale? Es una fragancia raruna, no es una fragancia fácil, ni tan siquiera podía entender como una fragancia cómoda. No es un agua de colonia cómoda, tiene muchísimos matices y la hacen completísimamente distinta dentro de lo que es la familia Acqua di Parma, pues incluso de las aguas de colonia que podamos entender al uso italianas. Se sale de rango, es muy especial y por favor no la compréis a ciegas, porque al final donde puede terminar es en el cajón olvidada y allí pudriéndose, hablando en plata. Entonces no es para eso, ni muchísimo menos, hay que ir dándole cuenta, y esta pues está siendo trabajadica diariamente, no, pero sí que me la pongo, por supuesto, porque la encuentro muy especial. Entonces todos los que queráis o las que queráis saliros del rango de las típicas aguas de colonia al uso, aquí estáis jugando a caballo ganador, ¿vale? Otra cosa es que pueda gustar más o gustar menos. Yo no he tenido halagos con ella, personalmente, pero me siento muy bien cada vez que decido ponérmela, decido ponérmela y me encuentro muy vestido. Y me encuentro raruno, es decir, no, sé que lo que llevo pues no huele a la típica agua de colonia, ni tan siquiera de la casa, de la firma, ¿vale? Entonces todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Creo que ya está todo dicho, espero que hayáis disfrutado de este vídeo y bueno, entre medio pues meto consideraciones personales y cosas que yo creo que son interesantes. Si me pongo pesado lo siento, pero yo soy así y esto es lo que hay en mis vídeos. Bueno, un rápido repaso. Hemos hablado de la estela, de la proyección, de la versatilidad. Ojo, cuidado con ella, no es para todos los momentos, pero sí te la puedes poner cuando te venga en la real gana,
¿vale? Que es distinto. No es lo mismo ponerte algo siempre, todos los días, que elegir el momento para ponértela, porque es muy especial. Vuelvo a repetir, es muy especial y se siente perfectamente en el ambiente, ¿eh? Esto te llega lejos, se huele muy bien. Luego, evidentemente, como buen agua de colonia se retrae, pero es que se queda perceptible. Es el comportamiento de lo que entenderíamos uno de toilette de los años 2000. Es decir, te aguanta la vida. Ejemplo, ¿vale? 1 Million, ¿vale? Que además 1 Million o de toilette, el que sacaron, súper potente, una bestia parda. Pues esto, en concentración y en la proporción, ojo, cuidado, o de agua de colonia, tenemos la proporción agua de colonia, pero es una bestia parda dentro de las aguas de colonia, no en la concentración de toilette. Es un ejemplo que he puesto para dimensionar las estelas, las proyecciones, y que sepáis más o menos por dónde anda. Y nada, pues ya está. Yo creo que catapum chimpum, batarile dinero. No me voy con la música a otra parte, diciendo una cosita muy chula en alemán, que es Auf Wiedersehen. No, de friki nada. Él es un sabio y además lo está demostrando.